Muy buenos días. Vamos a continuar con el módulo 3 del Diplomado Universitario en Investigación Clínica Innova. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre el rendimiento diagnóstico. Hablaremos además de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Si hay un tema quizás que está relacionado con la práctica clínica habitual de los médicos que estamos en el Diplomado Universitario Innova, es el tema del rendimiento diagnóstico, porque está ligado con nuestra práctica clínica. El proceso diagnóstico, sin duda, en la medicina es uno de los elementos centrales de la práctica clínica habitual de cualquier médico, pero conocer qué es una prueba diagnóstica es el elemento central de esta clase. Vamos a definir una prueba diagnóstica como cualquier tipo de procedimiento médico que se utiliza para el diagnóstico o clasificación de una enfermedad o una condición, pero desde el punto de vista estadística, este tipo de pruebas no va a estar exenta del error. Además, siempre debemos evaluar su validez del test, no del proceso diagnóstico, sino del test diagnóstico que estamos utilizando, y además tratamos de evaluar la exactitud, que puede ser definida como la capacidad para discriminar entre lo que consideramos una población sana de una población enferma. Esto las pruebas diagnósticas las vamos a categorizar en función a las variables de estudio. Por un lado vamos a tener variables binarias, que en este caso van a ser positivo o negativo, presente o ausente, por ejemplo, y continuas, donde vamos a tener las discretas y las ordinales, que ya lo hemos visto en las clases previas a esta clase. Para comprender el fundamento de las pruebas binarias o pruebas diagnósticas, vamos a empezar hablando de sensibilidad y especificidad, porque si bien es cierto, vamos a tener por un lado las pruebas diagnósticas que nos ayudan a discriminar entre dos polos, consideradas binarias, o las continuas que vamos a ver más adelante. Las pruebas binarias igualmente nacen de una tabla de 2x2 o tabla de contingencia, como lo mostró la doctora Mariflor Vera en las clases previas. Y estamos bastante familiarizadas con esta gráfica. Ciertamente en el cuadrante superior derecho vamos a tener entonces a los positivos verdaderos, en el cuadrante inferior izquierdo vamos a tener a los verdaderos negativos, y en las otras dos esquinas vamos a tener al falso positivo y a los falsos negativos. Podemos definir entonces a la sensibilidad como la fracción de verdaderos positivos, por ende van a estar representados por el cuadrante superior derecho, la tabla de 2x2, y la especificidad como la fracción de los verdaderos negativos, que va a estar representada por la cuadrante inferior izquierda en la diapositiva, o en la tabla de contingencia o tabla de 2x2. Cuando vamos a hablar de pruebas binarias, tenemos que centrarnos en la forma en la que vamos a evaluar tanto la validez como la fiabilidad de la prueba. La validez lo vamos a hacer a través de la sensibilidad y especificidad de la misma, definiendo la sensibilidad como la habilidad de la prueba para detectar la enfermedad cuando realmente está presente en la población de estudio, y la especificidad va a ser la habilidad de la prueba para excluir la enfermedad cuando ésta está ausente. La fiabilidad, por su parte, va a analizarse a través de los valores predictivos, tanto positivos como negativos, que pueden ser definidas como la probabilidad de detectar el positivo, si es un valor predictivo positivo, o excluir el negativo, si es un valor predictivo negativo. Y esto mide la eficacia real de la prueba. Por otra parte, la razón de probabilidades nos permite comparar la probabilidad de detectar un positivo o de excluir un negativo. Desde el punto de vista práctico, entonces vamos a concluir que los métodos de análisis de pruebas binarias para fiabilidad nos permiten, por un lado, el valor predictivo, conocer la eficacia del test, y la razón de probabilidades nos permite comparar el test con un test de contraste o un test que consideremos gold estándar y que estemos comparando con el test diagnóstico que estamos midiendo en esa oportunidad. Ahora, por otra parte, vamos a tener las pruebas continuas, donde vamos a tener las curvas de características operacionales del receptor o curvas ROC, que es quizás el término más común en los métodos diagnósticos ahora. Ahora casi todo se analiza a través de área bajo la curva o la curva de características operacionales del receptor o curva ROC. Vamos a tener entonces que la meta de toda prueba diagnóstica que sea continua va a ser tratar de encontrar el punto de inflexión, por así decirlo, el punto de corte específico para determinar o excluir realmente a los sanos de la población enferma. Y además que nos permita establecer el diagnóstico, el punto de corte que vamos a considerar como diagnóstico, que nos permita a partir de ese valor
reconocer ahora a un paciente como enfermo de aquellos que pudieran estar enfermos, pero que no llegan a ese punto de corte y por ende no tendrían diagnóstico. Esto si nuestra prueba es diagnóstica, pero también este mismo principio nos puede permitir clasificar a individuos enfermos a través de diferentes puntos de corte. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista estadístico? Pues bueno, lo primero es comprender que en estadística para poder comparar generalmente se debe invertir y por ende se hace a través de el análisis de un logaritmo negativo. Por eso vamos a comparar las dos curvas, pero uno en un lado positivo, considerando entonces así a los sanos del lado positivo y a los enfermos del lado negativo de ese punto de análisis o valores de análisis. Y luego vamos a intentar establecer cuál es el punto de corte. Para nosotros determinar el punto de corte, tenemos que hacer un análisis de especificidad y sensibilidad de cada una de las probabilidades de que esto ocurra. Para eso, cada valor que tengamos va a dar origen a una respuesta binaria. O sea, en este caso, cada individuo que incluyamos el, en el estudio o cada estudio que incluyamos, porque muchas veces no se tiene que incluir un individuo por separado, sino que puede ser del mismo individuo varias veces la misma prueba, nos va a dar un valor que vamos a considerar positivo o negativo. Y esto, este contraste y este análisis de contraste se va a poder expresar como sensibilidad o como especificidad, que si ya la definimos previamente como la fracción de verdaderos negativos, la forma en la que lo vamos a extraer en las pruebas continuas va a ser a través de un análisis de curva de características operacionales del receptor o curva roja, que ya vamos a entenderlo desde un punto de vista más práctico. Veamos que en el cuadrante superior izquierdo de la diapositiva tenemos un ejemplo de lo que consideramos una prueba perfecta. Por un lado vamos a ver la línea verde que nos separa de un lado la proporción a los individuos sanos y del otro lado a los enfermos y que si ven la gráfica están muy distantes ambas curvas. Entonces, por ende, el punto de corte que establecimos nos permite anular la probabilidad de que por encima de ese punto de corte los sanos puedan ser considerados enfermos. Por eso se considera una prueba perfecta. Que si vemos en la curva o la gráfica de una curva de ROC que se hace a través de este cuadrado, donde vamos a tener en horizontal las sensibilidades probables y en la vertical la especificidad probable, vemos esta línea roja completa que se bordea completamente al recuadro y por ende esto se considera una prueba perfecta porque la especificidad es del 100%, bordea específicamente el lado vertical de la gráfica. Vamos a definir entonces a la curva de características operacionales del receptor o curva ROC como todas las probabilidades de pares entre sensibilidad y especificidad de una prueba determinada diagnóstica y que va a tener ese principio. Por un lado, la prueba perfecta, que vean cómo se ve graficada acá en la lámina a través de esa línea roja, que espero que puedan estar viendo con este puntero, donde vamos a ver esta línea roja perfecta que sigue el marco del cuadro. Y por otro lado, la prueba que consideramos inútil, que es aquella prueba que nos permite, entonces, que no nos permite establecer un punto de corte adecuado para excluir a los sanos de la población considerada enferma. O sea, se sobreponen. Vean cómo las curvas ahora no están separadas como ocurre en la prueba perfecta, sino que se sobreponen y el punto de corte no nos permite esclarecer entre lo que vamos a llamar sanos de lo que vamos a llamar enfermos. Lo que correspondería en el cuadrado de la gráfica de la curva de ROC a esta línea que parte el cuadrado en dos triángulos. Esta mitad del cuadrado es lo que denominamos el punto de la prueba inútil. El triángulo superior entonces va a ser considerado una prueba con un buen rendimiento diagnóstico y en el triángulo inferior va a ser considerado una prueba con mal rendimiento diagnóstico. Ahora, si realmente la probabilidad de que ocurra una especificidad total como la que vimos en la prueba perfecta, que es esta que están viendo ahora acá, donde vemos todo el recuadro marcado con esta línea roja, es casi que nula, porque las pruebas diagnósticas en muy baja proporción logran ser lo suficientemente perfectas. La forma de graficarla es tratar de comprenderlo a través de los triángulos.
Si vemos entonces que una curva se ubica más dentro del cuadrado del triángulo verde, que es el triángulo de buen rendimiento diagnóstico, esta prueba va a tener una alta probabilidad diagnóstica, mientras que si nuestra curva diagnóstica se ubica en el triángulo inferior, vamos a solamente observando la gráfica identificar que ese método diagnóstico que estamos explorando tiene un mal rendimiento diagnóstico, o al menos los puntos de corte que se establecieron a priori en la investigación no fueron los correctos para optimizar el rendimiento de esta prueba. Para eso se estableció entonces el área bajo la curva, que permite resumir la información proporcionada por la curva de características operacionales del receptor o curva ROC en un índice numérico, considerando así la prueba perfecta 1 y la prueba inútil 0,5, que vendría siendo la mitad de una prueba perfecta. Y de esta forma es la que vamos a graficar el área bajo la curva. Vean cómo en un ejemplo hipotético en el que esta fuera las probabilidades de asociación entre la especificidad que está en la vertical y la sensibilidad que está en la horizontal, de todos los individuos incluidos en el estudio, vamos viendo cómo se grafica el porcentaje de especificidad y sensibilidad de cada uno de ellos en asociación con la sensibilidad en contraparte. Y vemos cómo en este caso el área bajo la curva parece estar dentro del triángulo verde. Incluye el triángulo azul, que es el triángulo de baja probabilidad diagnóstica, pero sobrepasa el triángulo azul y se ubica dentro del triángulo verde, lo que ya solamente observando esta gráfica nos debe hacer pensar que este determinado método diagnóstico que estamos explorando nos permite o tiene un adecuado rendimiento diagnóstico para excluir a los sanos de los enfermos en esa población en la que se esté explorando. Ya para finalizar, quise hacer esta clase lo más práctica posible, que ustedes pudiesen llevarse los elementos principales para comprender el funcionamiento de las pruebas de rendimiento diagnóstico o pruebas de capacidad operativa, como también se le conoce, donde la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos son quizás una herramienta de la práctica clínica para nosotros y que debemos reconocer cada uno de las sensibilidades, especificidades y valores predictivos de las herramientas diagnósticas que usamos a diario para poder optimizar el proceso diagnóstico. Pero si eso lo traducimos en investigación clínica, esta clase nos permite identificar adecuadamente si el estudio que yo estoy realizando lo hice a través de los principios adecuados de diagnóstico. Por lo que podemos concluir que toda prueba diagnóstica en medicina debe ser expresada en medidas de exactitud diagnóstica, que estas son conocidas como sensibilidad, especificidad y valores predictivos en primera instancia, aunque también la razón de probabilidades debe ser incluida acá, y en función a los resultados se debe expresar de la siguiente manera. Si tenemos variables binarias, entonces debemos expresarlo a través de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de probabilidad, y si tenemos variables continuas, lo debemos hacer a través de la curva de ROC y el área bajo la curva. Yo espero que esta información sea de mucha ayuda para ustedes. Nuevamente les agradezco a todos los que se han mantenido en el módulo Innova y les doy nuevamente las gracias. Esta es mi última clase del Diplomado Universitario Innova, así que bueno, les deseo el mayor éxito posible en su segundo examen y en la finalización del curso.